Vamos entonces a Lucas capítulo 17, ¿de acuerdo? Y nos habíamos quedado en el versículo 19. Entonces, la anterior semana habíamos visto el pasaje del, es mío, nos habíamos quedado en el pasaje de los famosos 10 leprosos, ¿no es cierto? Y de ese aquel que regresa. Entonces, acordémonos que el Señor Jesús está entonces camino a Jerusalén, está saliendo, avanzando desde Galilea hasta Jerusalén y ahora se va a enfrentar a una pregunta que les hacen los fariseos y después una respuesta que le va a dar a los discípulos a partir de, o a propósito de esa pregunta, ¿no es cierto? Y vamos de aquí a leer. Entonces, quisiera pedirles de pronto igual a los hermanos que están por ahí que nos ayuden con alguna otra versión, especialmente del versículo 20, la segunda parte, ¿ya? Para que lo tengamos. Yo voy a leer aquí y veamos cómo dicen otras versiones. Mientras yo lo leo, de pronto pueden ir buscando en alguna otra versión que no sea la Reina Valera, ¿sí? Dice así, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá por observación, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. ¿Ok? Ahora, cómo dice en el versículo 20 nada más? En alguna otra versión, tienen por ahí de pronto, que no sea la Reina Valera. La Reina Valera, yo de hecho aquí ya leí diferente. La Reina Valera dice, no vendrá con advertencia, creo que dice, ¿no? ¿Con o por? Segunda parte. Sí, con advertencia, dice que yo. ¿Cómo dicen otra versión por ahí? De pronto tiene. El reino de Dios no vendrá mediante manifestaciones visibles. Ah, fíjense, mediante manifestaciones visibles, ¿ok? Tal vez tienen alguna otra versión que no sea la Reina Valera por ahí, del versículo 20 del capítulo 17 de Lucas. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Por ahí alguien? ¿Alguna otra versión? A ver, Josué, yo tengo una. Gracias. ¿Cómo Eh, dice? en la Biblia de las Américas, el reino de los cielos no viene con señales visibles. Ah, ok. Y fíjense, le ponen el reino de los cielos. No vendrá por señales visibles, ¿ok? Ahora, primero, ¿cómo debemos de entender esto? La primera forma es de entender, digamos, la Reina Valera lo pone de alguna manera, lo interpreta, si se quiere, de alguna manera, ¿ya? No dice así literalmente y literalmente tampoco se entiende, ¿ya? Y ahí este es un pasaje de aquellos que traduciendo literalmente tampoco ayuda, ¿ya? Entonces hay que ver cómo es mejor entender. Primero, Perdón, sí. no sé si ya leyeron, pero en la Jubileo 2000 dice, el reino de Dios no vendrá con observación. Con observación, muy bien, muchas gracias. Entonces, antes de comprender la respuesta, es necesario ver qué le están preguntando, ¿no es cierto? Entonces, aquí primero que nos ponen a los típicos contradictores, si se quiere, del Señor Jesús, o los que más con quienes más tuvo diálogos y, y- y conversaciones, por así decirlo, con los fariseos. Y la pregunta, ¿cuál es? Es cuándo ha de venir o cuándo está viniendo el reino de Dios, ¿ya? Y para responder o para comprender mejor esa pregunta, hay que acordarnos de qué significaba para ellos el reino de Dios, ¿de acuerdo? Entonces pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Porque si de eso está la pregunta, ¿no es cierto? Hay que saber qué es de eso para saber qué se pregunta de eso. Entonces, ¿quién se acuerda o qué creen, más bien dicho, más precisamente, qué creen ustedes que los fariseos creerían por reino de Dios? ¿Qué opinan? ¿Quién se anima? ¿Qué es? ¿O qué podían entender ellos? O por último, digamos, ya que, ¿qué es? ¿Quién se acuerda? El Mesías vendría para liberar a ver, puedes decirle de nuevo. ¿Cómo? El Mesías vendría para...
Hay una creencia que sostiene que ellos creían que el Mesías vendría para liberarlos de esa esclavitud de los romanos, para que con su presencia pueda destruir todo dominio, todo reino, todo poder opresor, en este caso político. Ajá. Muy bien, va por ahí. A ver, reino de Dios, entiéndase, y esto es independiente de si lo digo en hebreo, en español, en quichua, en inglés, en el idioma que sea, es la misma idea. Lo único que si yo lo digo en hebreo, estoy diciéndolo en otro idioma, ¿ya? ¿Cuál es el concepto de reino de Dios? Primero, cuando se habla de reino, se habla no necesariamente de un lugar, o sea, reino en cuanto a territorio, ¿no? Como decir el reino de Asturias, entonces usted está pensando en el territorio de Asturias, ¿no? No, cuando se habla de reino de Dios, se está hablando de el dominio de Dios, de aquello en donde Dios reina, ¿de acuerdo? O sea, la actitud o la capacidad de Dios de reinar. Eso es el reino de Dios. Ahora, eh, bíblicamente hablando, fíjense ustedes, no ha habido mucho un tiempo histórico en el que Dios reine en la tierra. Si recorremos la historia, si recorremos los ojos por toda la historia, no ha habido, digamos, un momento como tal en donde haya un gobierno de Dios, como suelen decir algunos, una teocracia. O sea, no ha habido. Alguno podrá decir, o sea, alguien podría decir, el tiempo de los reyes, como ya hemos visto, es más o menos, ¿no es cierto? Ni tan sí ni tan no. O sea, había reyes que hacían mayormente lo bueno, pero no, no del todo, ¿cierto? Y a otros reyes que hacían horrores y evidentemente no, y de lado y lado, ¿no? Quiero decir, del norte y del sur, etcétera. Entonces, como tal decir, ¿ha habido un reino de Dios aquí? Como tal, no, así como institución, ¿no? Y menos se puede decir aquello del actual Estado de Israel, ¿no es cierto? No se puede decir eso. O sea, no ha habido históricamente eso. Por lo tanto, bíblicamente, el reino de Dios siempre se ha hablado del reino de Dios de manera simbólica, si se quiere, diciendo que Dios reina, por ejemplo, en el cielo. ¿Ya? Entonces, cuando se habla bíblicamente, los salmos, proverbios, etcétera, en la literatura bíblica en general, cuando se habla del reino de Dios, se habla de en donde realmente sí reina, digamos, Dios, y es justamente en el cielo. ¿De acuerdo? Y de eso, como les digo, hablan muchos textos bíblicos. O sea, el lugar, el ambiente, digamos, donde realmente, o en la instancia en donde realmente ejerce Dios toda su soberanía, todo su poder, es en el cielo, ¿no es cierto? Entonces, eso. Entonces, lo que pasa es que la pregunta que están haciendo aquí los fariseos, ¿no es cierto?, es en torno a cuándo había de manifestarse ese reino de Dios que está en los cielos, acá en la tierra. De ahí que, digamos, de eso, por eso es que es lo que dice mi papá, que se entiende que ellos esperaban que venga y todo lo demás. Entonces, cuando se habla de la venida del reino de Dios, no se está hablando necesariamente de una persona, sino simplemente de cuándo Dios iba a poner su autoridad ahí. Acordémonos que incluso en el contexto de que ellos estaban pasando, de esa época, el reino, digamos, el Judea, Galilea y todo lo demás en esa época, pues eran una provincia romana. Estaban bajo el dominio de los romanos, no eran independientes, anhelaban su independencia. Y además, eso cuanto a lo político. Pero además, religiosamente hablando, también tenían un anhelo de liberación, de reino, ¿no es cierto?, de Dios, porque el templo estaba mayormente cooptado por los fariseos. Y el sumo sacerdote y demás eran puestos en contubernio con los fariseos y de hecho Roma. Entonces, todo el ambiente que se vivía ahí era un tema de estamos, pero no estamos. ¿Ya? O sea, estamos en Israel, estamos con el templo, pero en realidad todo lo que está ahí no es. O sea, es como decir, estamos, pero no estamos, ¿ya? Entonces, la pregunta que ellos hacen es una pregunta legítima, una vez más. Fíjense ustedes que en lo que hemos visto, los fariseos no se equivocan en sus preguntas, hacen buenas preguntas, o sea, tienen una preocupación, digamos, legítima. Al menos, y en esta, fíjense que también no se presenta en este pasaje especialmente, no se les presenta a los fariseos como insidiosos, como maliciosos, ¿no? No se dice aquí que le preguntaron esto para tentarlo.
Pero en otras partes. En otras partes sí, esta no. En esta simplemente es una pregunta. Pregunta que le hacen, una inquietud que ellos tienen respecto de cuándo habría de venir el reino de Dios, que era una pregunta que se hacía mucho en esa época, ¿no? De cuándo nos libramos de todo esto, ¿cierto? Porque acuérdense ustedes que eso ha sido un estado constante de todo el pueblo del Señor. Desde Egipto, que estaban en esclavitud, ¿cuándo nos sacas? No sé qué, no sé cuánto. Cuando ya estaban ahí, ya conquistaron la tierra y les conquistaron los otros, todo lo demás. O sea, siempre han estado en un momento de un estado de opresión, de un sinsabor y todo lo más, y de querer salir de aquello. O sea, ese ha sido como la constante durante toda la historia del pueblo del Señor. Incluso hasta ahora. Hasta ahora sí. Hasta ahora nosotros decimos ya cuándo, Señor. ¿No es cierto? ¿Hasta cuándo nos sentimos oprimidos? Nos sentimos así, como que sí, que no. Ya. Entonces, la pregunta aquí es una buena pregunta. ¿Cuándo habría de venir el reino de Dios? Entonces, el Señor Jesús les dice una vez más lo siguiente. ¿Por qué? Para ellos, fíjense, y esto es una cosa que incluso todavía hoy a veces se tiene la ilusión se tiene todavía esta ilusión, ¿no? Y es de que es necesario de que haya o es necesario formar una especie de minifundio, si se quiere, ¿no? Donde seamos gobernados ahora ya incluso por la Torah, como decimos, ¿no? Algún momento en donde seamos gobernados por la Torah. Imagínense ustedes un país gobernados por la ley de Dios y no sé qué. Y de hecho, entre paréntesis, cualquier líder político que hable de Dios y hable de la Biblia o alguna cosa así, gana muchos adeptos, ¿no? Gana muchos seguidores justamente por eso, porque el inconsciente, pues mayormente cristiano, etcétera, católico, lo que intenta es ver a alguien que se alinee con sus ideales. Y si la persona del frente dice que va a poner lo que Dios dice, pues entonces votan por la persona. Después vayan a ver si cumplió o no. Por lo general no se cumple, ¿ya? O si hace ahí unas cosas medias extrañas. El asunto es que aquí el Señor les cambia la pregunta y les dice lo siguiente. Fíjense, el reino de Dios no vendrá, y ahí dice, literalmente dice por observación. Dice literalmente así. Ahora, ¿eso qué se entiende? La forma como lo traduce la Peshita y varias otras, creo que la segunda que leyó Carmita, lo traducen de una forma adecuada, y es decir, no vendrá por señales visibles, ¿ya? No vendrá por señales visibles. Es decir, o dicho de otra manera y más genérica, no vendrá por medios perceptibles a los sentidos. O sea, no vendrá por medios muy, muy así tangibles. Y algunos incluso hacen un análisis más profundo de este verbo, por ejemplo, y se dan cuenta que este verbo observar es aquel, por ejemplo, que se utiliza para la determinación de las estaciones a través de los cálculos de los astros y todo lo demás, o sea, de la astronomía, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, es que algunos lo señalan mucho, por ejemplo, con el cálculo para la noche de Pesaj, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se dice que en la Biblia, ya es en el estudio, que esta palabra observar es la misma que aparece cuando se dice que observarás el día, ya el día de las fiestas, por ejemplo? Entonces, lo que está diciendo ahí es que, entonces, lo que está diciendo ahí es que, o lo que estoy diciendo es que el reino del Señor no vendrá por mecanismos de observación así o de datación, digamos, ¿sí? No vendrá por advertencia, claro. La Biblia del oso, claro, de ahí bebe justamente la Reina Valera, ¿no? No vendrá por advertencia. Lo que pasa es que advertencia, si lo entendemos ya hoy, por eso es que no leímos como dice la Reina Valera, por advertencia a veces piensan que es con aviso, ¿no? No vendrá por advertencia, te advierto, o sea, con aviso, alguna cosa así, ¿no? Lo que quiere decir es esto, o sea, no vendrá con señales, pero ¿qué tipo específico de señales? Con un estudio de los tiempos, especialmente por lo siguiente, porque por ejemplo, especialmente, ustedes se acuerdan, y esto hay una cuestión muy, muy sociológica, digamos ahí, y es la siguiente. Ustedes se acuerdan que para la primera vez que el pueblo tuvo una experiencia de salvación, así como pueblo, fue en la primera Pascua y en Egipto. Y el Señor les dio fechas. Le dijo, hoy es el primer día, de aquí en 10 días cogen ¿cómo es? Y en 4, el cordero, y en 4 días más tienen Pascua y le cortan y lo inmolan y ponen la sangre. O sea, les dio fechas, les dio calendarios y les dio una orden de que ese día, en cada vez al año, tienen que en esa misma fecha hacer lo mismo.
Recordar. Ahora, eso ya en la práctica se tradujo en cómo determino que es ese día, ¿ya? Y eso dio paso a todo un estudio, si se quiere, de los tiempos, de las estaciones, de cuándo está el sol, de cómo arreglamos el calendario y cosas por el estilo, ¿ya? Eso es lo que quiero decir detrás de eso. Entonces, el reino de Dios, básicamente lo que está diciendo es, no vendrá por una determinación exacta del calendario, de la fecha, ¿sí? Dicho en otras palabras, lo que el Señor ya dijo antes, y en palabras más fáciles, nadie sabe el día ni la hora. Ya, eso es lo que quiere decir. Pero aquí lo dice de una manera un poco más técnica. Y aquí lo dice de una manera más técnica por esto de la observación. No es solamente por señales visibles, porque incluso si yo lo traduzco así, uno va a pensar o uno se imagina, ¿no? Que cuando viene la venida del reino de Dios va a ser una cosa así como un espectáculo, ¿no? Con luces y, no sé, y un brum y alguna cosa así, ¿no? Un sonido fuerte y así como nos pintan a veces las películas. La que viene el Señor y entonces escuchan las cosas y todo así y ahí alguna cosa así. Lo que dice el Señor es, no trata de eso, ¿ya? No está hablando de eso, ¿sí? Entonces, lo primero es que no está tratando de ese tipo de advertencias, no es que va a venir así con espectáculo, no, sino que lo que está diciendo aquí es que el reino de Dios no va a venir por esos mecanismos de cálculo, de establecimiento de las fechas y de los días, ¿sí? Eso básicamente. Y después, a propósito de ahí, dice, nadie podrá decir, aquí está o allí está, ¿ya? ¿Sí? Eso básicamente. Luego dice, y la razón de eso es porque les cambia la perspectiva a las personas que preguntaban de esta pregunta, ¿no? Les cambia la perspectiva. Y dice lo siguiente, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Ahora, aquí hay una cuestión. Cuando aquí dice entre ustedes, hay que analizar un poco mejor esta palabra entre, porque este entre es un poco ambiguo, ¿ya? De hecho, incluso cuando se lee esto en griego, es todavía triplemente ambiguo, porque esa partícula que se traduce al español como entre puede tener tres significados. El uno tiene que ver con en ustedes, o sea, como decir, dentro de cada uno, ¿ya? El reino de Dios está en cada uno de ustedes. Eso es como en griego se puede entender, opción uno. La opción dos es, está en medio de ustedes, ¿ya? Es decir, está en el espacio que le circunda a ustedes. Y la tercera es, Dios está al alcance de ustedes. En el entre, en el sentido de al alcance de. ¿De acuerdo? Entonces, lo que normalmente se suele decir es que no es ni la primera ni la última, sino que lo que significa es que el reino de Dios no había de venir o no se había de manifestar en un sentido así apocalíptico, ¿no? Como nos pintan en las películas, de que ya vino Dios y viene y salva y no sé qué, alguna cosa así. No, sino que va a venir de una forma mucho más austera, porque el reino de Dios, de hecho, como desde hace mucho tiempo atrás, se manifestó en cada grupo de personas en donde Dios estaba. Lo que ya Pablo dijo de otra manera y más fácil. Donde estén dos o tres reunidos, ¿qué dice? Ahí está en el medio, ahí está el Señor. Dicho de otra manera, lo que está diciendo ahí el Señor Jesús es que no hay que esperar, ¿no? Una, no hay que esperar Señal, una manifestación así, una señal. no hay que esperar una manifestación así mega asombrosa y mega, no sé, con luces y espectáculos, ¿no? Para que venga el Señor, no, ni tampoco, ni nada por el estilo, sino que lo que hay que buscar y cómo vendrá el Señor es justamente, y cómo se manifiesta el reino de Dios es aquí. O sea, esto que estamos haciendo, por ejemplo, es la manifestación del reino de Dios. No hay que esperar justamente ese momento así glorioso y tal, necesariamente, porque eventualmente vendrá. Pero lo que no hay que vivir es esperando o anhelando ese momento, sino más bien saber que cuando ya estamos dos o tres personas reunidas, pues ahí está el Señor. Y esa es la demostración de que el Dios reina aquí. ¿Sí me explico? Entonces, Cuando el básicamente es Señor eso. Jesús estuvo del tiempo que estuvo aquí en la tierra, que no sé, 3 años, 2 años, no sé. Pero cuando el Señor Jesús estuvo aquí, estuvo el reino de Dios. Es que estuvo desde antes, porque la condición que él dice, lo que él dice es, no, aquí está entre ustedes. E incluso esto le está diciendo a los fariseos.
O sea, porque esto de entre ustedes, le está respondiendo a los fariseos. Y al comienzo, cuando empezó, dijo, he aquí, el reino se ha acercado. Eso dijo Juan el Bautista, exactamente. Lo que quiere decir es que, lo que quiere decir es justamente esa condición de donde Dios gobierna, se da, no es una cuestión de que Dios venga, literalmente, eso es lo que quiere decir el Señor Jesús. No hay que preguntar por cuándo, como que si fuera un único momento. El error de los fariseos y en realidad de toda la cristiandad y de mucha parte de la interpretación bíblica es pensar que hay una venida del Señor, Eso esperaba. ¿ya? O dos venidas del Señor, y que uno está esperando las. No, en realidad es una cosa mucho más dinámica, porque es cierto que el Señor se manifestará en algún momento al final de todo y tal, pero nadie duda que, por ejemplo, en una buena congregación ahí reina Dios y ahí está el Señor. De hecho, el Señor mismo dijo, he aquí yo me voy, pero estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, el Señor, si bien se fue a preparar todo lo demás y va a venir en algún momento a hacer la estocada final, si se quiere, pero eso no significa que nos dejó ahí y que hay que estar esperando el tema. Lo que nos quiere decir esta explicación del Señor perdón, solo que pase el perfecto. Entonces, lo que quiere decir aquí finalmente el Señor es que no es una cuestión de cuándo. O sea, a ver, la interpretación digamos, lo que está luchando aquí el Señor Jesús es contra esa forma muy apocalíptica y exclusiva de ver el reino del Señor. ¿Ya? De esperar que el reino de Dios es exclusivamente cuando Él ven, cuando Él estuvo, ¿ya? Cuando Él regrese. Es que dice la Biblia que el Señor vendrá en las nubes. Ya, pero de eso no estamos hablando. Ya, estamos muy bien, pero lo que quiero decir y lo que el Señor Jesús está tratando de decir es que está bien eso y eso va a pasar, pero no es lo único. ¿Ya? Esa es la cosa. Entonces, Eso sí, hermano. Se puede decir que nosotros como que esperamos un reino universal que venga y tome control de todo y él es la máxima autoridad y comience a reinar sobre, por así decirlo, sobre buenos y malos, ¿no? Sin entender que el reino de Dios puede tranquilamente manifestarse en una familia. Sí. Ahí está el reino de Dios por la praxis de la palabra de él. Pero bien puede ser que al lado hay otra familia que vive solamente en contra del reino de Dios, y así no está el reino de Dios. exactamente. Entonces, ahora tenemos manifestaciones parciales, digamos, donde hay, como dice el Señor, donde están dos o tres en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, yo creo que el reino de Dios tiene mucho que ver con la actitud de uno. Si uno vive en obediencia, si uno vive en sujeción de la palabra, en un hogar, en una familia, en una iglesia. Exacto. Entonces, cuando hay esa concordancia en la palabra de Dios y en la obediencia, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Entonces, el reino no se manifiesta en todito el mundo de una, porque hay mucha gente rebelde que no quiere. Y el reino de Dios no va a estar allí. Hoy, en este tiempo. Entonces, puede que en nuestra casa esté el reino de Dios. La paz de él que nos da y todo eso, pero bien puede ser que en un vecino no esté. Exactamente. Tal cual. Y para esto nos vale la pena acordarnos de lo que vimos hace hace un año casi ya, cuando veíamos el libro de Joel. ¿Se acuerdan ustedes que ahí estudiamos básicamente el concepto del día del Señor? Y se acuerdan que en realidad no es que había un día del Señor, que habían varios, ¿ya? Eso es lo que más o menos está detrás de esto. Lo que pasa es que la interpretación, o sea, cómo se entendió la Biblia, todo se tendía a pensar de que había un único momento en el que el reino de Dios iba a venir. Y todo se apuntaba a ese día final, a ese día donde ya la maldad era tal que ya no había más que hacer, que Dios directamente tenía que intervenir, ¿no? Y lo que vemos es que en realidad no es así. O sea, sí hay ese día, pero mientras tanto, hay un montón de momentos locales muy precisos en donde también el Señor se manifiesta y demuestra su poder, demuestra su gobierno, demuestra su reinado, su reino. ¿Ya? Entonces, lo que aquí el Señor Jesús está afinando es la percepción de esto.
Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, es más, por ejemplo, esto sirve mucho para nosotros, porque nosotros hemos crecido en un medio en donde ya la venida del Señor Jesús está cerca, y si han pasado 2 años, estamos más cerca todavía. Y miren las señales y no sé qué, y los terremotos y las no sé qué, y las no sé cuántos, cuál rato. Es como que cualquier rato. Verán que y dicho así de paso, ese mensaje fue más o menos popularizado, si no me equivoco, por ahí de los años 70, 80. Desde ahí han pasado 40 años y posiblemente pasen 40 más, ¿ya? Entonces, esta enseñanza, si se quiere, este discurso de que, sí me explico, de que la venida del Señor, de que cuando venga el reino del Señor, cuando viene el Señor y todo lo demás, está basado en si se quiere, defectuosa comprensión bíblica, que se hizo muy popular, que es la de pensar que hay una exclusiva venida del Señor y que es la que hay que esperar y todo lo demás así. Y en realidad, lo que el Señor Jesús dice es que si bien hay esa, no hay que vivir esperando esa, porque posiblemente y más probablemente no la alcancemos a ver. ¿Ya? O sea, Pablo no la alcanzó a ver. Los hermanos de ahí no la alcanzaron a ver. ¿Quién sabe si nosotros la alcancemos a ver? ¿Ya? Y por lo tanto, fincar nuestra esperanza en aquella cuestión que no está en nuestro alcance saber cuándo, pues no es lo más lógico. ¿Ya? No es aquello que nos debe mover. Lo que nos debe mover es saber que el reino de Dios es mucho más amplio y mucho más dinámico que esa última y gran venida. Por lo tanto, cada vez que una persona, una familia, una congregación, etcétera, se reúne y está hablando en concordancia, en sintonía con lo que enseña el Señor, pues ahí está el reino de Dios. En el caso del Señor Jesús, ¿ya? Estaba todavía un poco más latente porque, por un lado, estaba él ahí, pero por otro, incluso cuando él ya se fue y con su espíritu y todo lo demás, pues es la misma idea, o sea, es cuando el Señor, cuando personas que lo reconocen a él, que fueron escogidas por Dios, están ahí presentes y se da un gobierno del Señor aquí, por así decirlo, como decía mi papá, por ejemplo, en esta casa, aquí en estos metros cuadrados, aquí esto es como suele decir Carmita y le pone la red del Wi-Fi, ¿no? Es de embajada celestial. Ya, es un nombre bien, 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 bien interesante, ¿no? Es decir, en estas 4 paredes, aquí gobierna el Señor. Yo salgo de mi casa, pongo el pie afuera y ya no gobierna exclusivamente el Señor. ¿Por qué? Porque si es que algo llegara a pasar o algo, pues no es que yo le voy a juzgar con la Biblia o yo me voy a defender o alguna cosa con la Biblia. O sea, si yo me paso el semáforo en rojo, por ejemplo, ¿en función de qué me ponen la multa? De que no me haga mi prójimo. No, pues me ponen la multa con base en la ley de tránsito. Si yo no pago el impuesto predial, ¿con qué me glosan o con qué me ponen la multa? Sino con las normas del municipio. No me ponen pues la multa a ver a quién Deuteronomio dice. ¿Explico? Entonces, eso es básicamente lo que hay que tener aquí. Entonces, lo primero, como les digo, y lo más importante y dicho de manera muy fácil, es esto. El reino de Dios se refiere, o la venida del reino de Dios, sí se refiere al momento aquel final en donde finalmente el Señor podrá venir a establecer su reinado ya universal, ya mundial. Pero no es el único, porque el reino de Dios también se manifiesta cada vez que los hijos del Señor, sus hijos, sus súbditos, si se quiere, están y demuestran su reinado y demuestran su soberanía, ¿sí? Eso básicamente. Ahora, después el Señor se da la vuelta, por así decirlo, y les enseña algo a los discípulos. Y les dice lo siguiente: tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y aquí, como les decía, esto vale mucho la pena para acordarnos de lo que vimos en el libro de Joel. Porque aquí fíjense que se habla en plural. Normalmente cuando nosotros vemos este texto de el día del Señor, está en singular, ¿no? Ver el día del Señor y siempre se piensa en el único, en el final, en el absoluto. Pero fíjense que aquí el Señor Jesús mismo les dice en plural: tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre. ¿Ya? Entonces, esto ratifica justamente lo que estábamos diciendo. La venida del Señor, esta magnífica y portentosa y todo el más, va a pasar, pero eventualmente en el futuro, día que nosotros no sabemos, no está a nuestro alcance saber, y por lo tanto es mejor no concentrarnos tanto en eso. ¿Ya?
Pero lo que sí es que hay muchos otros días que sí vale la pena saber. Y hay que saberlos distinguir, eso sí, porque es posible, y eso sí es más probable, que nos toque vivir uno de los otros días del Señor y que no estamos conscientes, y que no estemos conscientes de aquello, ¿ya? Y dice, y les dirán, helo aquí o helo allí, no vayan ni lo sigan. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Ya? Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Las dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Bien, entonces, con todo esto hay algo interesante que saber. Primero, la pregunta que hicieron los fariseos es de cuándo habría de venir el reino de Dios. Y lo que les dice al Señor Jesús es de cuándo se manifiesta el Hijo del Hombre, el día del Hijo del Hombre, que aparentemente son conceptos diferentes. Porque una cosa es el reinado del Señor y otra cosa es el día del Hijo del Hombre, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes, pero vamos a ver. Aquí, más allá de eso, vale la pena también hacer una precisión antes, si se quiere. Primero, como te decía, el día del Hijo del Hombre, que bien podríamos traducirlo como, o entenderlo como el día del Señor, ya con lo que nos acordamos en ese tiempo de lo que vimos en Joel, y dicho así rápido, no es un único día, sino que han habido y habrán varios días del Señor, varios días, ¿ya? Y son aquellos días en donde el Señor decide directamente intervenir en la historia humana para salvar a su pueblo, básicamente, ¿ya? Hay un momento de angustia, de dolor, etcétera, y Dios interviene directamente y cambia, si se quiere, el rumbo de la historia. ¿Ya? Eso ha pasado a lo largo de toda la historia con el pueblo de Dios, ¿ya? Ahora, por eso es que aquí nos pone en cambio y nos da algunas advertencias del Señor respecto de cómo identificar este día, ¿ya? Y lo que básicamente nos quiere decir es lo siguiente, lo que nos quiere decir es lo siguiente, no va a pasar como cualquiera de las personas piense que vaya a pasar, ¿de acuerdo? Dice, primero, cuando habla del relámpago y todo lo demás, eh, que el fulgurar resplandece de un extremo hasta el otro, así también será será el día del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre en su día. Lo que quiere decir es que es lo siguiente. Una, a ver, un paso atrás, perdón. Estoy un poquito distraído ahí. En fin, primero, les dice, ¿no? Va a haber algunas cosas, ¿no es cierto? Que va a haber algunas, eso, va a haber algunos momentos de la historia en donde parezca que sean, ¿ya? Y va a haber algunos, va a haber algunos ellos, porque aquí dicen, ¿no? Y les dirán, van a haber algunas personas que les digan, aquí está o allí está. Es decir, va a haber alguien que pueda determinar que eso es auténtico, ¿ya? Dicho de otra manera, fíjense ustedes. Por ejemplo, y les digo así, ¿por qué, por ejemplo, el pueblo judío no reconoce al Señor Jesús como Mesías? ¿Por qué? Por ejemplo, dicho de manera rápida, ¿no es cierto? No lo reconocen porque sus autoridades no lo han reconocido, porque los requisitos que se impusieron sus autoridades, según ellos, no los cumple el Señor Jesús, entonces por eso no lo reconocen como Mesías. Hasta hoy. ¿Ya? Por eso hay un ellos, ¿no? Entonces habrá alguien que pueda confundir las cosas y les digan, aquí está y este es. Esos ellos se refiere a alguien que pueda hacerlo, ¿ya?
porque no es lo mismo, y aquí es una cosa que también se suele mal distinguir en el ámbito cristiano. Piensan que esto se refiere a que cualquier persona puede decir, sí, mire, yo encontré al Mesías acá. No, cuando se refiere así como que si fuera cualquier aparecido, ¿no? Cualquier vecino que me diga, sí, mira, aquí yo le vi al Señor Jesús. Entonces, como que la advertencia fuera de a cualquiera de esos, no les hagan caso. No, lo que está diciendo es que va a haber personas que tengan la capacidad de dar una falsa alarma, ¿ya? Y, por ejemplo, esto históricamente pasó, porque acuérdense ustedes que después digamos, al final casi del siglo I, por allá del año 100, digamos, después de Cristo, 105, si no me equivoco, hubo, por ejemplo, una rebelión del famoso Bar Kokhba, ¿ya? Bar Kokhba, que fue declarado Mesías, ya fue declarado Mesías e incluso ganó y liberó a Jerusalén. ¿Ya? Y reinó como por 5 años, emitió moneda y todo lo demás. Entonces, fíjense ustedes que esto, por ejemplo, pasó ya para los discípulos. Muchos de los que escucharon esto, leyeron esto por primera vez, les tocó a los pocos años vivir algo así, que una autoridad judía diga, ahí está. Y no es lo mismo que un aparecido, un vecino mío, cualquiera diga, sí, vi a Dios, ¿ya? A que una autoridad lo diga, este es el Mesías. Y si no, pregúntense, por ejemplo, y si no, vayan a ver ustedes cómo a veces reaccionan, por ejemplo, nuestros hermanos cristianos cuando algún judío dice alguna cosa. Claro, cuando algún judío dice alguna cosa es como que, ay, sí, mi hermano mayor, alguna cosa así. Y peor, imagínense ustedes si es que el judaísmo se le ocurriera designar a alguien como Mesías. ¿Me explico? Entonces, porque no es lo mismo que aquí, como hubo hace unos años, ¿se acuerdan ustedes de este señor colombiano súper rico y todo lo demás, que se autodeclaró Cristo y todo lo demás, y que no sé qué, y que fundó su iglesia y que les mandaba a tatuarse el 666? ¿Se acuerdan que hubo hace tiempo? Ya, una cosa es eso, que venga alguien así aparecido y que mueva gente, ya, pero otra cosa es que una autoridad reconocida disponga y diga, este es. Por ejemplo, Por ejemplo, el judaísmo. Claro, o sea, no es lo mismo que, por ejemplo, ¿qué les digo? Por así decirlo, la iglesia cristiana de la esquina, sin hacer desmerecer a nadie, ¿no? Pero la iglesia independiente de ahí, al diga, yo vi a Cristo y es el hermanito, él es, él es la encarnación, nadie le va a creer. ¿Explico? A que diga el Papa. Por ejemplo, que el Papa se levante y diga, sí, esta persona, Dios me reveló que él es tal cosa. ¿Cuál es la diferencia? La autoridad, pues. ¿Ya? O que alguna autoridad judía, alguna cosa así diga por allá, este es del Mesías. Es diferente. O que la ONU diga, sí, este es. ¿Explico? Es diferente. A esa noticia es la que se refiere esta advertencia. No es a la de cualquier persona por ahí, sí, sí, vi acá, está en el mundo. No, no es así. Se refiere a un ellos específico. Y como aquí, digamos así, incluso pensando un poquito más de entre líneas y con temor a equivocarme, dado que la anterior forma, digamos, el anterior pasaje fue respecto de los fariseos, ¿por qué no pensar que el ellos es los fariseos? Cuando ellos digan, o sea, cuando los fariseos digan, no les creen. Y si soy un poco más así, más siguiendo ese mismo hilo, los herederos actuales, pero esto es un razonamiento así muy abrupto, muy abrupto. Los fariseos actuales es el judaísmo en términos muy amplios. Entonces, imagínense, cuando el judaísmo actual diga aquí está o allí está, no le crean, ¿ya? Esa es la advertencia. Entonces, la advertencia no es, como les decía, de que cualquier fulano venga y me diga, sino de que una autoridad venga y diga, ¿ya? Y aquí viene la razón. Porque la cuestión de ser hijo, de ser un día o de la venida del Hijo del Hombre, no se verifica por la declaración de una autoridad. Y esto es lo potente, ¿ya? Porque, por ejemplo, el judaísmo está esperando que el Sanedrín o que se forme un Sanedrín, que hay un templo primero, que se forme un Sanedrín, y para que el Sanedrín entonces designe quién es el Mesías. ¿Ya? Pero es una cuestión, fíjense, de autoridad, ¿no? Entonces, pero en cambio, pero hay un proceso, ¿no es cierto? Que se forme el Sanedrín, que el Sanedrín haga las pruebas y no sé qué, no sé cuánto, y entonces digan, sí, este señor es. Entonces, hay un tema ahí de autoridad.
Lo que quiere decir el Señor aquí es, con esto del relámpago, es que cuando venga realmente el Señor, no va a haber necesidad de que alguien declare, porque va a ser obvio que es Él. O sea, no va a necesitar que alguien diga, si el Señor Jesús viniendo diga, a ver, espérate, aquí nosotros nos vamos a reunir, vamos a determinar si eres o no eres. Ya, eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Por eso dice, ¿por qué? Porque nadie, cuando hay un relámpago, nadie duda, a ver, voy a ver si es que es relámpago. Ya, es obvio que es un relámpago. O sea, con la obviedad del relámpago es la que viene. A eso se refiere esto de el fulgurar que resplandece desde un extremo hasta el otro. Es eso, que es algo visible, es algo evidente. ¿Ya? Ese es el asunto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiere decir hasta aquí el Señor Jesús es cuando venga realmente el Hijo del Hombre, no va a ser necesario que una autoridad lo declare, sino que va a ser evidente a cualquier persona que se enfrente ante esa realidad. ¿De acuerdo? Como dice, todo ojo le verá y toda lengua confesará y todo lo más de eso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso va a ser tan evidente que no voy a necesitar que diga, ya les digo, o sea, y haciéndolo muy burlesco, ¿no? O sea, porque el Señor Jesús viniendo y los judíos o la cristiandad diga, espera, espera, vamos a reunirnos aquí el consejo de pastores de aquí, a ver si es que realmente eres o no eres. Ya, no, no va por ahí. ¿Ya? O sea, no depende de que alguien lo declare. Ese es el asunto. Sino que esto va a ser tan evidente y tan auténtico que nadie va a dudar. ¿De acuerdo? Es más o menos, ahora que está de moda, ¿no? Es más o menos como en la Odisea. No sé si han visto la película o han leído el libro, pero es más o menos como cuando Odiseo regresa, ¿ya? Y hace la prueba, y hace la prueba del arco, y tensa el arco y pasa la flecha. Ya no hubo duda de que es él. O sea, así. No va a ser necesario que digan así, esperen, esperen. Los ancianos de Ítaca, veamos si es que mismo es del Odiseo o no. Ya demostró, es algo tan obvio que es él, que lo único que hay que decir es sí. Y no necesito de una autoridad, de un ellos que lo declare. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, por eso les digo, por eso es que hay que perder un poco de cuidado. Cuando aquí alguien sale diciendo, no, es que el Mesías es fulanito, no es que el Mesías no sé qué, que el Cristo está acá, que Jesús en vida, que no sé qué, que no sé cuánto. Y dicho así de manera muy general, es un aparecido, o sea, es cualquier persona. Y no hay que por qué desgastarse en eso. Preocúpense, o sea, preocúpense cuando una autoridad diga, ¿ya? Y no necesariamente una autoridad para nosotros, sino una autoridad en términos general. O sea, como que si venga alguien y diga, por ejemplo, que puede pasar, ¿no? Que venga en algún país, en alguna cosa y digan, sí, él es nuestro salvador. Bueno, peligroso. Y paga y gana de presidente. Pero ni aún así, ¿Ya? no le creáis. Exacto, por eso es el asunto. Una autoridad está declarando, o el Papa dice, no, todo me ha declarado, Dios me habló, la Virgen me habló, lo que sea, y me dijo que fulanito de tal es. Ahí preocúpense. O sea, pero aún ahí no hay que creer. Porque cualquiera de nosotros diría, pero dijo el Papa. No. Si de pronto el primer ministro de Israel o la cúpula de los judíos por alguna razón se ponen de acuerdo, todos los judíos, y resuelven declarar a alguien, o sea, ahí hay que parar más las orejas. Pero aún ahí no hay que creerles. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Y ya les digo porque siempre, especialmente desde el lado cristiano, hay como mucha comezón porque pasa en Medio Oriente. Pues cualquier cosa pasa ahí. Y no, o sea, suelte eso, digamos. ¿Ya? Eso básicamente. Listo, Hermano José, hermana Di. hermano Josué, ahí también nos podemos confundir porque va a aparecer el anticristo, el nombre Esas que... son otras cosas. Son Esa otras es cosas. otra cosa, esa es otra cosa. Sí. Ah, Es ya, otro concepto. Es otro concepto. ya, Y dicho así rápido, mi hermana Dina, perdón que le corte así. Es otro ya. concepto, porque el anticristo, de hecho, en Tesalonicenses, si no me equivoco, cuando Pablo lo aborda, eh, segunda de Tesalonicenses, ¿no? Si no me equivoco. Segunda, 4 o 5 por ahí. En realidad lo que dice es que el anticristo ahí está. Entonces, otra cosa es que él, la interpretación bíblica, ha ha armado toda una película de cómo, o ha armado todo un guión, si se quiere, de cómo tiene que ser el apocalipsis, el fin. Y ya en su momento iremos viendo que no es tan así, ¿ya? Lo que dice ahí en segundo de Tesalonicenses justamente es que ya anticristos ha habido un montón. O sea, anticristo es el que se opone a Cristo. Y el principal anticristo no es otro sino el mismo Satanás, el mismo diablo.
por eso es que Pablo ahí dice, y el anticristo ya está acá hace rato. No hay que esperar que alguien aparezca, no. El anticristo ya está desde acá, desde hace rato, y está moviendo todas sus piezas, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, por eso, toda esa idea que a veces se tiene del apocalipsis, de que se va a levantar, que no sé qué, que en realidad es bastante diferente, es mucho más sutil, y mucho de esas cosas, de esos temores que a veces se tiene, que se espera que pasen, ya están pasando, muchas cosas de esas, ¿ya? Eso básicamente. Lo que aquí está hablando en todo caso no es de eso, no está hablando necesariamente de ese día final, sino de advertencias para no ser confundidos con los que parezcan ser ese día final o aquellas cosas que parezcan ser pero no son, ¿sí? Eso básicamente. Y aquí nos pone el curso, y aquí nos pone el curso de la cosa. Porque una vez más, cuando uno lee esto, uno lee con mucha, como, con mucha expectativa, ¿no? Con mucho de, ¿y será como en los días de Noé? ¿Será como en los días de Lot? Si ustedes leen bien esto, declara un día cotidiano. O sea, no es que en los días de Noé fue un día donde abundó la maldad y no sé qué, y una cosa así, y los clam... No, el día del diluvio fue un día cualquiera, o sea hablando en cuestiones de actividades humanas, o sea, un día cotidiano, un día normal. La gente se levantó, fue a trabajar, regresó, comió. Lo que no se esperaban es que ese día caiga el aguacero. Lo mismo con los de Sodoma. O sea, se levantaron, fueron a hacer sus actividades, sus pecados cotidianos, si se quiere, ¿no? O sea, su vida normal. Y de pronto, ¡fum!, el fuego. O sea, y eso es lo que quiere decir. O sea, cuando venga el día del Hijo del Hombre, ese será como en los días de Noé. O sea, la sentencia está ya echada, ya está dictada la sentencia, pero los seres humanos no tendrán ni idea de lo que se les viene. Porque van a estar haciendo, y estas actividades que ponen aquí, comer, beber, casarse, vender, comprar, plantar, edificar, que son 7 actividades, si ustedes se fijan, son las actividades que todas las personas hacen para subsistir. O sea, son las actividades que permiten la subsistencia de la especie humana. Fíjense, comer, beber. Si no como y bebo, la gente se muere. Casarse y darnos en casamiento, casarse en general, es una forma de reproducción y de subsistencia de la especie. Lo mismo, comprar y vender. ¿Cómo subsiste la especie? Plantar, edificar. Entonces son las formas, o sea, lo que quiere decir es el cotidiano, o sea, el ser humano va a hacer lo mismo siempre, o sea, va a tratar de sobrevivir, va a estar viviendo su vida normalmente. Lo que no saben ellos es que va a haber algo, o sea, lo que quiere decir es va a ser inesperado. O sea, la gente, y eso es el tema, ¿no? A veces cuando se enseña esto, se habla de este pasaje, de estos ejemplos de Noé, de Lot, etcétera, se piensan que es un momento de, será como los días de Noé o los días de Lot, se piensa una maldad, así una cosa así, pero insoportable. En realidad no será un día muy diferente a este, al día de hoy. Hoy la gente salió, muchos hicieron atrocidades, muchos hicieron menos atrocidades, ¿ya? Y parecería que no pasa nada. O sea, va a ser un día cotidiano, es lo que quiere decir. O sea, no es como en la película, como en las series, no en las películas, que de pronto, como en esta, ¿se acuerdan ustedes esta que se puso muy, muy en moda hace unos años? Esta novela, por ejemplo, brasilera, del Apocalipsis, ¿se acuerdan ustedes, no? Y era muy, muy, lo hacen así para meter emoción, ¿no? Claro, el protagonista ya estaba a punto de ser decapitado, ¿no? Y uno se identifica con el protagonista y no, ¿cómo le van a matar? Y en ese momento suenan las trompetas. No va a ser así. Lo que dice el Señor es, exacto, el reino de Dios no es espectáculo. En la venida, el día del Señor no va a ser un show, no va a ser show. Por eso es el llamado del Señor. Exacto, a De estar que cualquier estemos día. advertidos, de que Exacto. estemos preparados. O sea, no existe pues que diga, a ver, le voy a dar una fecha. Ajá. Por eso el Señor dice, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo va a ser, pero que llega, llega. ¿Qué significa eso? Que es un día incierto, pero seguro. Bueno, seguro, exacto. Y eso tiene una lógica, porque si a mí me dicen el 31 de diciembre del año 2026 va a venir, comienza mi santificación días antes nomás. O me preparo ya. Pero, en cambio, cuando es incierto, yo quiero decir, no espero ese día. Yo voy a vivir cada día porque no sé si voy a morir ese día o no. Entonces es un llamado de atención
para vivir preparado todos los días de nuestra vida. Exactamente. Ahora, sí, no esperamos que digamos así con alborozo, ¿no? De que llegue el día, que venga Cristo y todo eso. Todos esperamos, pero no espero que el reino de Dios se manifieste en su forma plena, digamos, ¿no? Porque yo en mi casa puedo tener el reino de Dios y vivimos en obediencia de la palabra. Exactamente. Entonces el llamado es a que no esperemos ese último día que el Señor se va a manifestar, sino a que sintamos el reino de Dios. Por eso dice, esté entre vosotros. Ajá. Entonces, hogar, familia que vive en paz, que vive en obediencia al Señor, ahí está el reino de Dios. Exacto. Ahí siente la paz de Dios, ahí siente la gloria de Dios, ¿no? Porque ya Él está gobernando esa familia. Ujú. Entonces nosotros no esperamos solamente que el reino de Dios cuando venga, como dicen, que aparezca el Señor en las nubes. Ujú. No, desde ya vamos experimentando la paz de Dios, vamos experimentando la autoridad de Dios. Si vivimos en obediencia, experimentamos lo que da la paz y la bendición de Dios cuando se vive en obediencia. Ujú. Entonces yo ya sé cómo va a ser, pero esto va a ser mucho más grande y en plenitud, ¿no? Entonces no esperamos de ese glorioso día, simplemente, sino que ya lo vivimos desde ahora. Exacto, lo vamos anticipando, ¿no? Y el ejemplo, fíjense, esto se complementa mejor si lo leemos de manera conjunta, el ejemplo, será como en los días de Noé, será como en los días de Lot. O sea, Noé y Lot vivían en sociedades hijas de su época. Otra cosa, y esto, como les digo, porque hay que matizar mucho la lectura, porque acuérdense que la Biblia está hecha también con una intención. Y, por ejemplo, cuando quiere resaltar que alguien es pecador, ¿qué dice? Y este era malo, hizo pecar y no sé qué, y no sé cuánto, no sé cómo. Pero si lo vemos como hemos visto en el libro de Reyes, ¿no? Vemos las sociedades como eran, ¿no? Nos alejamos un ratito de esa descripción moral bíblica, pues vemos una sociedad de su época. O sea, Sodoma y Gomorra no eran diferentes a alguna ciudad de la época. O sea, con todo eso que hablan y todo lo demás, digamos, ¿verdad? Porque el tema de justamente de la homosexualidad y tal, a veces es un tabú, ¿no? Pero si lo vemos, por ejemplo, hoy, en nuestros días, Sodoma y Santa para lo que hoy hay. Es más, para lo que hoy vemos, para lo que hay hoy en el parque, o sea, ni siquiera, me explico, o sea, no es un tema de tal. Lo que quiero decir es, lo que quiero decir, y esto no con un ánimo de alarmarnos, no, simplemente con el ánimo y sencillo ánimo y austero sentido de ser muy objetivos en la descripción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Noé fue una persona diferente a su época, diferente en su época. Lot fue una persona distinta en su época. ¿De acuerdo? Entonces, no se puede decir así como que entonces Noé andaba así, santo. No, o sea, tendría sus amigos, se llevaría con muchos de ellos. Lot se conocía y estaba en las puertas, era de los ancianos de la ciudad. O sea, se llevaba con esa gente. Vivía en esa sociedad. Lo único que le diferenciaba es que él no participaba de eso. Su estándar de vida era distinto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que así como son en los días de Noé, así como fueron los días de Lot, ¿qué significa? Mientras toda la gente sigue su rumbo y su cotidianidad, nosotros tenemos otro estándar de vida. Y eso es lo que nos diferencia. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando se habla de cómo eran los días de Noé, no sé qué, si uno se piensa así, una circunstancia así, ¿no? como muy hollywoodesca, ¿no? Con sonido así de tensión, y así, serán los días de Noé, no sé qué y tal, ¿no? En realidad fue un día cualquiera, Noé terminó el arca, Dios le dijo, súbete, se subió, llovió, se acabó. Lo vivía, vinieron los mensajeros, pasó un día normal, digamos, una atrocidad por ahí que pasó, ¿no es cierto? Y el otro día, vuélate. O sea, ese evento que relata ahí en Génesis, ¿no? Muy, muy doloroso y tal, finalmente terminó siendo un día cotidiano para los de Sodoma y Gomorra. O sea, así si lo queremos poner un poco más descriptivamente, sin ánimo de ponernos así pues así de asustarnos, ¿no? Fue un día cotidiano para ellos, o sea, eso era lo que ellos hacían en su día a día.
¿ya? Entonces, lo que quiere decir esto es, hay que saberse distinguir. Noé fue un hombre distinto a su época y Lot fue distinto también en su época. La consecuencia, nosotros vamos a estar en una sociedad, en una realidad, en un momento histórico, en el que la gran mayoría va a hacer un montón de cosas que bíblicas no son. Y eso no nos tiene ni que asustar ni nada. Dos ejemplos, ahí le tienen a Noé, viviendo en medio de una sociedad que no era la más santa, y Lot, que tampoco vivía en la sociedad más perfecta. Pero lo que significa es que ellos tenían otra forma de vida. Y ya, y ahí se demuestra el gobierno de Dios. ¿Ya? O sea, mientras una sociedad mayoritaria vivía bajo el gobierno del diablo, Ujú. una Una pequeña familia, minoría, claro. una pequeña porción de gente vivía bajo el estatus de Dios. Exactamente. Y eso es lo que Dios quiere ahora, por eso dice, ustedes son la luz del mundo, Exacto. ustedes son la sal de la tierra, y ese es el llamado a que la iglesia y nosotros los cristianos vivamos un estatus de vida diferente a lo que hace el mundo, Ujú. diferente. Si alguien odia, nosotros amamos. Si alguien guarda rencor, perdonemos. Si alguien anda solo en broncas, en envidias, nosotros seamos la parte contraria. Entonces, vivir conforme manda Dios en una sociedad en decadencia, ese es un desafío grande. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Exacto. Y ya para terminar esta idea, fíjense, a veces uno vive con una idea de todo pasado es anterior, solo. Todo pasado es mejor, ¿no? Pero la cuestión es justamente eso, es una ilusión. El pasado no fue mejor. Ningún pasado fue mejor, objetivamente hablando. Hay añorancia que nos hace desdibujar el pasado, las experiencias, todo lo demás. Pero ningún pasado va a ser mejor, necesariamente. ¿Ya? Y a veces uno piensa y dice, ¿no? Porque esto es un discurso muy general. No, es que antes sí había valor. Nada. O sea, si es que somos muy objetivos. La sociedad de nuestros padres, nuestros abuelos, tenía tal vez no las cosas que hay ahora así tan explícitas, pero había un montón de cosas que estaban explícitamente mal. Y no era una sociedad, ay, qué bestia, qué pulcra, qué obediente. No, si nos ponemos muy objetivos, tenía tantos errores como los que se les puede achacar a los jóvenes actuales. Es más, si no acuérdense que nuestros papás, nosotros, es más, por ejemplo, en su momento fuimos aquellos jóvenes rebeldes que no se esperaba nada bueno de nosotros, por ejemplo. Acuérdense de pronto lo que decían nuestros papás de nosotros, de nuestros tíos, de nuestros padres, por ejemplo. ¿Ya? Y lo propio habrán dicho los papás de nuestros abuelos y así hacia atrás. Porque cada generación va juzgando a la nueva generación conforme a sus estándares. Es más, por ejemplo, ya eso está pasando, por ejemplo, en mi generación. Los que nacimos ahí en los 90, por ahí, 90, finales de los 80, vemos a los chicos de ahora, que nacieron a partir del 2000, 2005, y les vemos con desdén, o sea, les vemos con pobrecitos, o sea, vives en otra realidad, es un inútil casi, ¿no? Y en realidad no, porque si ustedes se acuerdan, por ejemplo, a los jóvenes, que eran jóvenes y adolescentes y tal, en los 80s, 90s, ¿cómo les veían la generación anterior? Igual que como ellos vemos ahora a los actuales. Entonces, fíjense, es una cuestión muy cíclica y hay que ser, como les digo, muy objetivos para saber distinguir estas cosas. Entonces, volviendo al tema, lo que quiere decir esto, en pocas palabras, es, a ver, esto no tiene una fecha, es imposible de saber. Ya, dicho de otra manera, ustedes no tienen los medios para saber, no tienen los medios. ¿Qué es lo que les queda? Saber distinguir cuando sí sea. Primero, no va a ser dicho por una autoridad, hacer una cosa súper evidente. Segundo, va a ser como en los días de Noé y en los días de Lot. Es decir, mientras tanto, a ustedes les toca vivir de manera santa, así la sociedad se vaya corrompiendo cada día más. Ya. Segundo, y tercero, el día que llegue va a ser de una manera muy inmediata, muy evidente y que va a ser tan justa además que los justos se van a salvar y los que no van a ser destruidos. Así de sencillo. Y después dice, fíjense, ese 31, el 34, el 35, lo que hablan ¿no? El que está en la azotea no descienda, el que está en el campo no vuelva atrás. ¿Qué quiere decir? Suelte su sustento, ¿no? Suelte su sustento. ¿Qué significa? El que está en la azotea no baje para tomar sus bienes. ¿Qué significa eso?
ya no necesita su sustento, pues ya no necesita sus Ya bienes. no se aferra. Ya no se aferre a las cosas, ¿ya? Y el que esté en el campo no vuelva atrás. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa esto? El que está en el campo y tal. Es la misma idea. O sea, ya está en otro momento en el que no va a ser necesario. Cuando ya llegue realmente ese día, va a ser un día en el que ya se acabó. Ya se acabó, ya suelto. Deje, ¿ya? Es más o menos como, por ejemplo, como a veces se suele relatar, ustedes han visto este episodio de Pompeya, cuando erupcionó ese volcán, ¿ya? Entonces, básicamente erupcionó el volcán y ya, la gente pues, se les encontró ahí huyendo y todo, pero ya no podían hacer nada. O sea, es inevitable lo que quiere decir esto. O sea, no hay ya más que hacer. O sea, no hay algo que usted pueda hacer cuando realmente venga. ¿Ya? Luego dice, ¿no? Acuérdense de la mujer de Lot, dice, ¿no? Todo el que procure salvar su vida la perderá y el que pierda, y el que la pierda la salvará. Es decir, no está en el poder de ustedes. Así de sencillo. Pues deje, básicamente. ¿No? Y dice, fíjense, la siguiente dice, les digo que en aquella noche, y fíjense, aquí hay un contraste, porque en el 31 dice, en aquel día, y acá dice, en aquella noche. Y aquí hay un dato curioso, por ejemplo, para el pensamiento judío, del que es heredero del pensamiento cristiano, el día del Señor iba a pasar en una noche. O sea, Así es. ¿por qué? Porque en Pesaj, uno de los primeros días del Señor, pasó de noche. Entonces, en realidad se espera, digamos, la idea ahí preconcebida que hay es que la venida del Señor sea de noche, no de día. Pero aquí también esto se relativiza, porque como el mundo es una esfera y ahorita estamos tan globalizados, ¿de noche en dónde? En Jerusalén, en Israel, ¿en dónde? ¿Me explico? Ya, porque ahorita en Australia está amaneciendo. ¿Me explico? Y así. Entonces, ahorita estamos de noche. Exacto. Entonces, lo que quiere decir es, usted no sabe si va a ser de día o de noche. Si usted despreocúpese de esto. Pero si fuera de noche, dice, dos estarán en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. ¿Qué quiere decir? Esto no depende. O sea, quién sí y quién no, no es una decisión humana. O sea, dos personas en la misma situación, el único que escoge es Dios. Eso es lo que quiere decir. No es que literalmente, y eso a veces lo suelen relatar así, ¿no? Cuando se habla del rap y todo lo demás, que en algún momento, tal vez en alguno de los conversatorios lo topemos, se suele decir, ¿no? Y se suele representar en las películas que lo toman literal, ¿no? Les ponen dos y el uno se va. Y se queda el otro así, no sé qué. No, está en la azotea y el uno se va y se queda así. Ya. ¿Qué quiere decir eso? En dos condiciones iguales, o sea, no, Lot y sus, o sea, es Noé y su sociedad, Lot y su sociedad. O sea, las personas que viven en un mismo entorno, que no les diferencia mayormente nada, el uno toma y el otro se deja. Es decir, Dios es el que escoge. Nada, es tan discrecional la cosa, quiere decir. O sea, pero no es literalmente, y cuando habla de aquí de tomar y dejar, no está pensando en eso, simplemente está diciendo en la aleatoriedad que esto tiene. ¿Ya? En la discrecionalidad que esto merece. ¿No? Dicho sea de paso, o sea, no específicamente Dios es el que escoge. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, no, y esto, como les digo, la enseñanza entonces de esto es, no porque yo esté al lado durmiendo juntos, Se va a ir estamos en la misma condición. No porque yo trabaje igualito que el otro, estamos en la misma condición. No porque yo esté moliendo, trabajando dos mujeres juntas, igualitas, estamos en la misma condición. Eso depende mucho. ¿Ya? Entonces, eso, como les digo, lo que nos enseña es que no está a juicio de los seres humanos. Eso, lo único que queda es a juicio del Señor. ¿Ya? Pero como les digo, una vez más, esto no tiene nada que ver con raptos ni nada. Porque como ven, se está hablando de el día del Señor. ¿Qué significa? Que cuando venga el día del Señor, va a ser una cuestión así. O sea, es una cuestión inmediata, evidente y además que no está en poder humano. O sea, no va a estar en poder del ser humano hacer nada. ¿Ya? Estarán dos ahí y listo. El uno sí, el otro no. ¿Qué significa eso? El ser humano no elige. Eso es lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Y con todo esto, los discípulos le preguntan, ¿dónde, Señor?
Entonces, esto una vez más demuestra la incomprensión que todavía tienen los discípulos, porque justamente el Señor a los fariseos les dijo básicamente, no tienen que preguntar dónde ni cuándo. Ustedes tienen que estar preocupados de que ya esté aquí entre ustedes. Los discípulos con todo esto, como nosotros en su momento, ¿no? Cuando uno habla de estas cosas, ¿no? Y si no, acuérdense, ¿no? Cuando hablábamos de Mateo 28 y estas cosas, y el Apocalipsis, uno dice, pues, la respuesta innata casi de uno es, no, ¿y cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo, Señor? Estamos más cerca, menos cerca. Lo que dice el Señor Jesús es una máxima. Donde estuviera el cuerpo, allí se fundarán también las raíces. ¿Qué significa eso? A ver, pensemos. Vamos al ejemplo natural que da, ¿ya? Hay un cadáver Las águilas. y las águilas están ahí. ¿Qué significa? ¿Desde dónde? Que es obvio que hay un cadáver. O sea, que hay obvio que es algo. Entonces, lo que quiere decir es, ¿dónde, Señor? Cuando sucede, ustedes van a saber. Es lo que quiere decir. O sea, porque así como cuando hay un cuerpo, las águilas caen. Entonces, es evidente que hay un cuerpo. O sea, es eso. Es obvio, es evidente. O sea, no importa dónde. O sea, no, la pregunta está mal hecha. Lo que le quiere decir el Señor Jesús es, ustedes no se preocupen. Cuando suceda, ustedes van a saber. Porque así como cuando hay un cadáver, cómo saben ustedes que hay un cadáver? Porque se ven las águilas ahí, bueno, así de evidente va a ser. En la costa especialmente, en los lugares más cálidos donde... O en el páramo. Y sin ir muy lejos, o sea, tal vez aquí porque estamos en la ciudad ya no vemos eso. Pero todavía aquí, por ejemplo, en Quito hay algunas aves de rapiña, todavía este gavilán andino, creo que le llaman, ¿no? Que son aves de rapiña, eso se comen a las ratas, se comen a todo eso. Pues todavía ahí se ve aquí volar en Quito, por ejemplo, algunos de esos, ¿no? Pero si estuviéramos en la costa, los gallinazos, por ejemplo, uno sabe que hay un cadáver o que hay alguna cosa porque están ahí sobrevolando. En el campo, en la sierra, he oído cuando los hermanos dicen, ¿no? Por ahí ha de haber mortecina, dice. Ajá. Por ahí ha de haber un animal muerto. ¿Por qué ven eso? Ellos no ven el muerto. Pero como las aves están volando Las de encima, rapiña. ¿no? Entonces dice, allí hay. Exacto, ahí hay algo. Puede ser una persona, puede ser un animal, lo que sea. Suceda. Va a ser evidente, claro, va a ser evidente, va a ser obvio. Porque a veces uno dice, vendrá a Jerusalén, Claro, ¿a dónde? vendrá quizá acá a Estados Unidos. ¿A dónde vendrá? Pues no. Claro. Entonces ahí está claro lo que se está Claro, diciendo. entonces ese es el tema. Entonces, ¿en dónde? Usted no se preocupe, cuando venga usted va a saber. Ese es el asunto. Entonces, por eso es que las preguntas estas de ¿y dónde y cuándo están desenfocadas? Porque son cosas que, como ve, o sea, por eso está tan desenfocada la respuesta. ¿Dónde, Señor? O sea, no entendieron nada. O sea, ¿Cómo? no, ni cómo. Es que el asunto es que no me compete a mí. Es que por eso dice, si están preparados, Sí, el claro. momento que sea, si estoy durmiendo, me voy. Me voy. Si estoy Si trabajando, me estoy voy. trabajando, estoy Estoy ocupado. de viaje. Exacto. O sea, no importa porque el asunto no es saber cuándo, dónde, Señor, ya mismo, cuánto. ¿Por qué razón? Porque yo he oído muchas veces que dice, si yo supiera que mañana o la otra semana viene el Señor, desde ahora me dedico a leer la Biblia. Dice. Claro. Pero ya no es el tiempo, ya no es. Si mañana viene el Señor y no supieras, me dedico a leer la Biblia, me dedico a orar, ya no es el tiempo, ya no es. Entonces, en la cotidianidad, en el vivir diario, es donde tenemos que ejercitar esto. Y haciendo eso, no venga el Señor, pero si yo me muero, estoy preparado para irme. Exactamente. Entonces, el sumado es, anden preparados, anden en el reino de Dios. Exactamente. Demuestre cada uno en su vida que Dios reina, que el reino de Dios está en su vida. Está entre ustedes. Exacto. Y con eso uno se despreocupa de estas preguntas, porque a la final lo único que hacen es despertar el morbo. Y desde ya, como en algún momento hemos anticipado, todas estas interpretaciones de que al final el anticristo, que el rapto, que no sé qué, que no sé cuánto, que entonces vendrán 7 años y no sé qué, y entonces los reinos no sé qué, y la ONU ahora, entonces los chinos no sé qué, y que no, o sea, todas esas cosas ya en su momento las vemos de ver que tienen otra forma de leerse. Y por otro lado, incluso, o sea, no, es que no hay, Dios no dejó un guión de cómo va a pasar el final de las cosas. Aquí el Señor los dice, o sea, en otras palabras,
hablando así como cuando hablan los papás, cuando les hablan a los adolescentes, que están medio rebeldes, los papás que les dicen, no me importa si no me entiendes, a vos no te importa eso, vamos. Porque quiere entender Claro, antes de quiere dar el paso. entender, quiere no sé qué, claro, Y la fe es dar el paso y vas y a entender. después vas, exacto, entonces el asunto aquí es una cuestión de, a ver, esto para ustedes no les corresponde. O sea, y no va a haber el tema de que es que con gematría, que con no sé qué, que el numerito, que no sé cuánto, que la noticia. No, o sea, y cualquier persona que, y dense cuenta, cualquier persona que vea eso va a caer en una cosa, pero súper desenfocada. Y si no, acuérdense, por ejemplo, cada año, no falta el que dice, este mes hay luna roja, hay luna de sangre, que no sé qué, que no sé qué. No, eso hay todos los años. Eso hay todos los años. Es que la luna roja, que no sé qué, que no sé cuánto, que ya está en guerra Rusia, con no sé cuánto, que no sé cómo, y este señor. Cálmese. Eso pasa todo el tiempo sea, eso ya, y digamos así, hablando en términos ya más actuales, eso de algún, en un buen sentido hay que normalizarlo, ¿ya? En el sentido de que el Señor Jesús ya nos advirtió que eso va a pasar. Esa es la naturaleza humana. Eso va a pasar. Terremotos habrá, enfermedades habrá, pestes habrá, guerras habrá, escaseces habrá, abundancias habrá. O sea, ese es el ir y venir de la humanidad. Eso no nos tiene que mover para un lado ni para el otro. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nos queda es nuestro día a día. Y eso sí es algo sobre lo que nosotros tenemos control, pues, ¿o no? Porque, por ejemplo, yo qué gano sabiendo que ellas están matando en Pakistán con no sé qué. Ya, ¿qué hago? O sea, ya por último encontré el versículo que dice, ya, y mañana usted tiene que irse a trabajar y tiene que hacer buen testimonio donde vaya. Ya, o sea, o sea, ese es el asunto, o sea, a eso voy. O sea, mañana hay luna roja. Y ¿Me explico? Ya mañana hay luna roja. Por ejemplo, recién ayer, por ejemplo, creo que hubo un eclipse parcial de luna, si no me equivoco, ¿ya? Y hubo un montón de cosas así. O el anterior mes, no me acuerdo, va a haber alguna cosa así, ¿ya? O ahora, por ejemplo, le decían la luna del ciervo, no sé qué, porque estaba más grande, no sé qué. ¿Ya? O sea, esos fenómenos siempre va a haber, ¿ya? O sea, y si, por ejemplo, el otro mes hay luna de sangre, que no sé qué, que no sé cuánto, que no es otra cosa, sino que cierto fenómeno ahí y tal. Bueno, ya. Hubo luna de sangre. ¿Qué? Al otro día, ¿usted qué tiene que hacer? Vaya a levantarse, vaya a trabajar, vaya a hacer las cosas como corresponde, sea de buen ejemplo, sea de buen testimonio, predique al Señor si es necesario, sea un buen padre, sea un buen hijo. O sea, que haya luna de sangre, ¿qué importa? Me explico. Que botaron un misil en no sé dónde. Bueno, ya, ¿qué importa? Ya me explico, o sea, a eso es a lo que voy, o sea, no hay que dejarnos mover, no dejar de ser empáticos con las desgracias, eso no, pero que no nos mueva al punto de decir, ahora vamos a ver las señales, se están cumpliendo. En realidad no. En realidad, la perspectiva cristiana madura es otra. Sí, nos movemos por las desgracias, por las guerras, por todo eso. Señor Jesús, que guarde a su pueblo en medio de todo eso, ¿no? Que tenga misericordia de todo aquello. Pero eso no me mueve a mí a buscar el versículo de la Biblia que habla, de no sé qué, y ya. No, eso no mueve. Y ya les digo, todas las personas que han caído en ese discurso o en esos discursos lastimosamente caen en un bucle que terminan incluso siendo tentados a dar alguna proyección más, que después se equivocan y después están tratando de enmendar y enmiendan la enmienda de la enmienda de la enmienda de la enmienda. Por ejemplo, hay algunos, ahorita ya se me van los nombres, menos mal, pero por ejemplo, en este ámbito de raíces hebreas, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo algunos, eh, de los primeros estudiosos y todo aquello que escribían libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien, me acuerdo que, no me acuerdo cómo se llamaba el libro y tal, pero lo que decía es, básicamente había estudiado la historia de Estados Unidos y se dio cuenta de que cada 8 años pasaba algo. Y decía, es que claro, cada 8 años desde el año de Shemitah, pues en cada Shemitah pasa algo. Bueno, eso le sirvió en como dos periodos. Y de ahí para atrás ya no le sirvió y para adelante se ha venido equivocando. Y sacó un libro sobre eso. A los 8 años no pasó. Y sacó un segundo libro enmendando y dice, no, 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 lo que pasa es que en realidad, no sé cómo y no sé cuándo. Y así viven muchas personas. Y esos pensamientos son los que dan mucha comezón de oír, ¿no? Porque parece que tiene ya, como diría el Señor Jesús, ya no hay que quedarse en esas cosas. Ya, una vez más, una vida madura cristiana es como la de Noé, como la de Lot. Sabemos en la sociedad que estamos y a nosotros no nos mueve eso. Puede ser una sociedad depravada que yo sigo siendo cual Lot o cual Noé, justo en medio de los injustos.
Mañana salgo a trabajar en medio de un montón de injustos, un montón de un montón de pecadores, quizá tratando de predicar a alguno de ellos, y ya está. Y así hasta, y siendo coherente con la forma de vida hasta que el Señor regrese. Así de sencillo. Entonces no hay que vivir esperando ese día y ya, ay, Señor, ven ahora. No, más bien dedíquese en que el reino de Dios se demuestre en su cotidianidad, así como el pecado se demuestra en la cotidianidad de la gente. Así de sencillo. Y ya con eso nos despreocupamos de días, de noches, de señales, de misiles, de guerras, de peste. Y simplemente nos dedicamos a vivir la vida de manera cristiana, de manera madura, si se quiere. Y ya, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, con eso no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí, que hoy nos hemos extendido un poquito. Hermano Josué, Manuel, yo sí quería decir algo. Pues mm, es muy sabio lo que dijo el pastor Manuelito, ¿no? Y eso tiene relación con lo que la Reina Valera dice que cuando preguntó el fariseo cuándo viene el Hijo del Hombre o cuándo viene el reino del cielo, ¿no? Entonces ahí dice, no hay advertencia. No hay advertencia, no hay señal, porque si hubiera una señal, entonces caeríamos en lo que dijo el pastor Manuelito. Todo mundo buscaría la Biblia, ¿verdad? Pero nuestro Padre Celestial, así como es un Padre de amor, es un Padre muy sabio. Y justamente pone ahí esa, ¿qué le podemos decir? Esa, ay, usaré un término sencillo, como una trampa para el hombre, ¿no? No hay señal. Él vendrá de incógnito, él vendrá cuando menos uno lo espere. Nosotros acá en la costa hemos escuchado la frase que dice, él vendrá como un ladrón. El ladrón no avisa cuando le va a robar. Va a entrar a su casa a robarle, ¿no? Entonces dice que así va a venir el Señor, porque Él nos quiere coger de sorpresa para ver si nosotros en verdad estamos siguiendo sus pasos, estamos siguiendo el camino que Él nos ha dejado para que nosotros podamos salvarnos, ¿sí? Entonces, al venir de sorpresa, Él sabrá a quién va a escoger, el que sí ha andado en el camino de Él. Y le digo que yo este libro, este capítulo lo había leído anteriormente. E incluso hay canción a partir del versículo 31, hay una canción. Y siempre me entristece cuando dice que dos van a estar y uno saldrá, se desaparecerá, ¿sí? Mientras que el otro va a quedar. Imagínese, hermano Josué, que esté usted y su niña esposa, su linda esposa, cuando de repente uno de los dos desaparece. Qué tristeza, ¿no? Y yo siempre me lleno de tristeza porque yo tengo al menos esa aspiración de que partir al más allá y nos vamos a encontrar allá en el reino del cielo, mi familia entera, ¿no? Pero cuando hablan de que no, que allá no nos vamos ni a conocer nada, me lleno de mucha nostalgia. Sí, y vuelvo a repetir, son muy sabias las palabras del pastor Manuelito, pues tiene muchísima experiencia, que una persona para leer este libro de corrido, muy poco, tendrá que leer una, dos, tres veces, como decimos en literatura, para poder entender un párrafo, ¿no? Pero la diferencia está en ustedes que tienen ya ese corazón del Señor y ustedes lo entienden en un momento, ¿sí? Ustedes pueden darnos a conocer esa palabra mejor, ¿sí? Entonces yo creo que el mensaje aquí de este capítulo, hasta donde hemos llegado, sería de que debemos de estar preparados para la venida del Señor, ¿sí? Porque lamentablemente Dios va a escoger y nos dolerá mucho, quédese quien se quede, ¿sí? Ese sería el mensaje de este capítulo. sí, Muchas gracias, muy pastor. bien, hermana Edith. Perfecto, perfecto, sí, siempre usted tan acuciosa y como siempre le ha dado al clavo. En efecto, ese es un buen resumen. O sea, en pocas palabras, no hay que preocuparse por cuándo Dios venga, que de qué viene, viene. Más bien preocúpese de qué hace mientras Él viene.
Así, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, con eso, no sé si tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. Y si no, ya la siguiente semana estaríamos con el capítulo 18. ¿Ya? Eso. Entonces creo que podemos terminar la grabación por hoy. Dios bendito.